Manuel Llano es egresado de la Escuela de Comunicación de la Universidad Iberoamericana y en la misma universidad hizo su maestría en Antropología Social. Está especializado en estrategias para la conservación de la biodiversidad por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y en teledetección y sistemas de información geográfica por el Environmental Systems Research Institute. Es también consultor, ha trabajado en México, en Centroamérica y Asia. Es, como Beatriz, miembro de la Alianza Mexicana contra el Fracking y es fundador del proyecto Cartocrítica, que es una iniciativa civil mexicana independiente, sin fines de lucro, que busca promover la transparencia y el acceso a la información pública, así como el acercamiento a la tecnología geoespacial y el análisis cartográfico crítico para la defensa del territorio, la promoción de derechos humanos y la conservación del medio ambiente. Ya trabajamos como Fundación Böll con Manuel en el año pasado en un proyecto de mapas interactivos de concesiones de agua para las mineras. Entonces, Manuel, muchas gracias y que tengas la palabra. Hola, muy buenos días y muchas gracias a todos por venir por acá. También muchas gracias a la Fundación y Henrik Böll, que junto con Cartocrítica pues estamos haciendo diversos proyectos de investigación. Y en este momento pues nos toca presentar este mapa, ahí estamos, que bueno, creo que ya todos tienen por ahí en sus manos, y tienen la versión impresa y también va a haber hay una versión en línea, que ahorita ya les platicamos de eso. Y la realidad es que de lo que se trata, sobre todo el que yo les cuente algo el día de hoy, más que platicarles lo que ya dice el mapa, y que eso ya tendrán ustedes seguramente el tiempo de poderlo ver, es contextualizar el por qué la necesidad de una herramienta como esto. Este mapa y todo lo que ahorita vamos a ver no es por así decir, la culminación de la investigación más exhaustiva sobre el tema. Por el contrario, es apenas los primeros pasos, los primeros eslabones de un larguísimo camino que todavía nos falta por recorrer como investigadores sociales, como académicos, como organizaciones, desde luego al gobierno, en materia de transparencia, en materia de rendición de cuentas, en materia de protección civil. Es decir, lo que estamos presentando el día de hoy es apenas una base pequeñita que mapea todo el país, pero no por eso deja de ser pequeñita. El esfuerzo es gigantesco y se mapearon casi 70,000 kilómetros lineales de ductos, esto es una bestialidad, pero más allá de decir la localización exacta, los retos que todavía faltan a partir de esto son largos. Vamos a ver. Entonces, y bueno, cuando pensamos en ductos, siempre pues, hay un montón de preguntas, ¿no? ¿Cuántos tipos de ductos hay? ¿Cuántos hay? ¿De qué longitud? ¿Están en las ciudades? ¿Cruzan bosques, ríos, cultivos? ¿Quién tiene el conocimiento y la autoridad sobre ellos? Sabemos de las tomas clandestinas, hemos escuchado un montón, hay bastantes reportes en torno a esto, pero ¿y qué nos dicen de las fugas y de los derrames? ¿Y cruzan los ductos por áreas naturales protegidas? ¿Están afectando ecosistemas? ¿Y hay ductos públicos o también hay ductos privados? ¿Los derechos de vía se están respetando? ¿Y los ductos representan riesgos para la salud, para los ecosistemas, para la población? Todas estas preguntas y muchas más nos podemos hacer y sin embargo pues las respuestas no están fácilmente disponibles, aun y cuando son de vital importancia para quienes habitan al lado de ellos o para quien tienen una propiedad cercana y para la misma planeación de la protección civil y para la conservación del medio ambiente. Y sin embargo, pues resulta que tras la reforma constitucional en materia energética del 2013, y sus leyes secundarias, pues el acceso a esta información, lejos de facilitarse o transparentarse aún más, por el contrario, se ha dificultado aún más. Ahora entramos en detalles de por qué esto es así. Y bueno, a diferencia de otras instalaciones industriales peligrosas, los ductos no es la única instalación peligrosa, no, hay muchísimas, pero la gran mayoría de las instalaciones industriales peligrosas están en espacios controlados, ¿no? En espacios cerrados, protegidos. Sin embargo, los ductos
Pues no, estos no están en un complejo industrial con características de seguridad, por el contrario, están a lo largo y ancho de tierras propiedad de terceros, cruzan ciudades, cruzan carreteras, están en tierras agrícolas, cruzan ríos y parajes naturales, y esto desde luego incluye ejidos, comunidades, áreas protegidas, territorios indígenas, ¿no? O sea, los ductos no, pues, digamos, no respetan en ese sentido, no es que se mantengan solo en cierto espacio, sino pues cruzan el país entero. Y por lo que el riesgo, en caso de una fuga, los riesgos son altos, ¿no? Derrames, contaminación, explosiones. Y los rangos, pues, bueno, dependiendo el volumen, la presión, la cantidad de hidrocarburos que esté transportando cada ducto, pues cambia, pero pues puede ser desde un riesgo de una explosión de 20 metros alrededor hasta 300 metros o más, ¿no? Dependiendo del diámetro, etcétera. Ayer, en una búsqueda en Google, que cualquiera podemos hacer, y esto no es un ejercicio desde luego sistemático, y si uno busca explosiones, ductos, México, pues se puede encontrar, bueno, infinidad de notas, ¿no? Desde, por supuesto, lo que ocurrió el 22 de abril de 1992 en Guadalajara, cuando una fuga de un ducto de Pemex se vertió al subsuelo y explotó, dejando aproximadamente 210 muertos en media ciudad, ¿no? Pero lo mismo tenemos incendios y explosiones de ductos en cualquier lugar. Por supuesto, siempre Pemex, a veces con razón, a veces quizás sin ella, el asunto es que no lo sabemos, pues siempre va a decir de inmediato que fue una toma clandestina, como si eso mágicamente nos limpiara de las culpas y las responsabilidades y la seguridad y el mantenimiento, ¿no? Entonces, poco sabemos en realidad sobre el mantenimiento de los ductos y por el contrario sí tenemos las consecuencias, ¿no? Entonces, en esta búsqueda en Google de los últimos 20, 25 años, rápidamente aparecieron 262 muertos, 113 lesionados, 13.760 desplazados por explosiones de ductos, ¿no? Es un tema de seguridad. Y no de seguridad nacional, como ahorita, bueno, como ya se ha dicho, y que ahorita también voy a abundar un poquito más en el tema, sino es un tema de protección civil. Y si bien esto es algo interesante, ¿no? Se usa mucho a veces esta analogía de los ductos son como los aviones, ¿no? Los aviones son más seguros que los automóviles, y es verdad. Los ductos se consideran una forma segura de transportar hidrocarburos. Sin duda, una mejor alternativa que los camiones cisterna o los trenes de carga. Los riesgos inherentes al transporte de hidrocarburos a través de tuberías son análogos, bueno, como ya decía, a viajar en un avión. Los aviones son más seguros que los automóviles. Y los automóviles matan alrededor de 70 veces más personas al año que un avión. Pero cuando un avión se estrella, esto es mucho más mortífero que cualquier accidente de automóvil. Exige mucha más atención y es necesario iniciar grandes investigaciones para determinar qué ocurrió. Lo mismo ocurre con los ductos. De acuerdo con las estadísticas de mortalidad en Estados Unidos para el periodo 2005-2009, en una investigación que hizo otra agencia de investigación llamada ProPublica en Estados Unidos, el transporte de hidrocarburos con camiones cisterna mató a 4 veces más personas que los ductos durante estos años. Cuando un ducto falla, las consecuencias son catastróficas. Sin embargo, si bien la analogía hasta ahí es válida, los ductos no son aviones. ¿Qué quiero decir con esto? Pues bueno, la analogía llega hasta ahí, porque los aviones son reemplazados rutinariamente. Los equipos antiguos son monitoreados regularmente y reemplazados cuando llegan a sus límites de seguridad. En cambio, los ductos pueden permanecer subterráneos, transportando gas y petróleo altamente presurizados durante décadas, incluso más de un siglo, y de repente esto pasa en las ciudades, explota un ducto, hay una fuga y resulta que es un ducto instalado hace 50 años, oxidado, sin mantenimiento, olvidado, pero ahí seguía pasando y no tenemos información sobre esto. Entonces, bueno, mientras que los aviones cuentan con reglamentos estrictos y protocolos de seguridad, no existe un conjunto uniforme de estándares y regulaciones para los ductos. Sin duda hay regulaciones, hay normas, pero estas abarcan a diferentes segmentos, a diferentes partes según cómo se clasifican los ductos, que ahorita vamos a ver un poquito de eso, y además cambian con el tiempo, ¿no? Entonces, un ducto que ya fue instalado hace 20 años, hace 30 años, contra una regulación aprobada el año pasado, hace 2 años, pues no es reversible y el ducto se queda ahí con las características con las que fue instalado. Entonces, si bien puede haber avances normativos, legislativos, estos al no ser retroactivos, el riesgo sigue ahí latente. Para entender a los ductos,
se ha dicho ahorita aquí gasoductos, oleoductos, hay un universo todavía más amplio. Lo más sencillo es distinguir primero entre los ductos de recolección y los ductos de transporte y distribución. Sin duda los podemos catalogar de muchas formas, desde por empresa, por tipo de hidrocarburo transportado, pero la forma, de esta manera esquemática de dividirlos por función, o sea, por qué etapa en el ciclo de los hidrocarburos se encuentran, es esta, y es también más o menos así como el marco regulatorio aplica. Entonces, en primer lugar están los ductos de recolección. Estos son los que permiten el acopio de hidrocarburos que se han extraído del subsuelo y son básicamente las líneas de descarga que van desde el cabezal de cada pozo en el yacimiento hasta las primeras baterías de separación. O sea, estos son los primeritos ductos que aparecen una vez que sale el petróleo del subsuelo. Estos ductos solo se encuentran en donde se extraen hidrocarburos del subsuelo, principalmente en las aguas del Golfo de México, en Tabasco, Tamaulipas, Nuevo León, Veracruz y Chiapas. Bajo el marco regulatorio actual, solo pueden estar dentro de un área de exploración, bajo un área contractual o un área de asignación, porque pertenecen a la etapa de exploración y extracción de hidrocarburos. Por lo tanto, los ductos de recolección están regulados por la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Entonces sale el petróleo del pozo, se va por un ducto hasta una batería de separación o una estación de compresión y de ahí hacia puede ser una refinería, una petroquímica. El primer trayecto del ducto antes de entrar al sistema de transporte son los de recolección, solo están en las áreas de exploración, en los contratos, en las licitaciones que estamos viendo ahora de ronda 1, ronda 2. Dentro de esos bloques solo pueden estar ahí estos ductos. Una vez que van más allá de la batería de separación, rumbo a la refinería o al que sea su siguiente destino, ya son ductos de transporte. O sea, lo que cambia aquí es la regulación. Puede ser que el hidrocarburo sigue siendo prácticamente el mismo, igual fue separado entre el gas húmedo y el aceite, bueno, el gas húmedo se separó y ya va el gas por un lado, el petróleo por otro. El hidrocarburo es básicamente el mismo, pero ya cambia la regulación y con ella el nombre. Entonces ya estamos hablando de ductos de transporte y los de distribución. Estos, bueno, ya decía, conducen entre múltiples fases, pueden ser entre estaciones o plantas para su compresión, bombeo, procesamiento, almacenamiento y finalmente distribución. Aquí están agrupados tanto los ductos nacionales como los ductos de internación, es decir, los ductos que se utilizan para importar hidrocarburos, gas o petróleo. Este tipo de ductos están distribuidos a lo largo de prácticamente todas las entidades del país, aunque no necesariamente están todos conectados entre sí, porque puede que tengan conexión con ferrocarriles, con buques cisterna. Entonces, de repente hay ductos donde llega el hidrocarburo desde un puerto y de ahí se llega a cierta región del país por medio de ductos, ¿no? Que no están a su vez interconectados con el resto de la red nacional. Todos estos ductos los regula la Comisión Reguladora de Energía, la CRE. A la par, o sea, ya vimos que están los de recolección, que son de la CNH, y todos los demás los regula la CRE. Pero adicionalmente, los gasoductos de transporte y distribución de gas natural de carácter público están integrados al Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural, Sintragas, que lo lleva el gestor y administrador, es el Centro Nacional de Control del Gas Natural, CENAGAS. Este órgano que recientemente se creó, el CENAGAS, y tomó control de todos los ductos, de todos los gasoductos de transporte y distribución que eran de Pemex y que eran ductos públicos y formó este Sintragas. Los ductos privados pueden también incorporarse al Sintragas, aunque su incorporación es voluntaria. Entonces, este es el papel de CENAGAS, el otro es el papel de la CRE, que es más amplio, y el de la CNH, que solo se limita a la primera etapa de los ductos. Bueno, hasta ahí un poco el marco regulatorio, la seguridad, el qué son estas cosas, pero si nos vamos a la materia que realmente nos tiene aquí el día de hoy, que es la opacidad en torno a esta información. El acceso a la información pública, como ya lo decía David, de la información pública en formatos abiertos sobre los ductos es inexistente. La infraestructura se encuentra sumida en la opacidad, escudada con el argumento de la seguridad nacional. Entonces, la ubicación de los ductos, su antigüedad, bitácoras de mantenimiento, de riesgos, de fugas, de incidentes, de accidentes, por supuesto. O sea, no tenemos por qué ir a revisar
Google y los periódicos como la fuente oficial de información, cuando lo que haría falta sería tener bitácoras de todo lo que está ocurriendo, ¿no? Cuántos los derrames, qué volúmenes, cómo se atendieron, cuánto costó la atención de esto, qué fue impactado. Necesitaríamos tener toda esta información sistematizada y proporcionada por la autoridad responsable. Sin embargo, de esto no hay nada. Las autoridades responsables solo publican agregados estadísticos o infográficos ilustrados con mapas simplificados del país. Incluso, esto es importante, los datos sobre capacidad o longitud que reporta la autoridad varían entre una publicación y otra, ¿no? Entonces, si uno agarra un informe de Pemex y ve la longitud ahí y luego encuentra otro documento oficial y se revisan las… pues de repente cambian las longitudes, cambian las distancias, cambian los volúmenes, siempre son números redondeados, 11.000 kilómetros, 17.000 kilómetros. No es que a ese nivel de información estadística agregada haga significancia la diferencia, lo que importa son los datos desagregados, lo que importa es cómo poder asomarnos a cada uno de los ductos, entender dónde está, qué riesgos, etcétera, ¿no? Todo este escenario pues dificulta la protección civil e imposibilita los estudios para cuantificar impactos y riesgos sociales o ambientales, entorpece la disponibilidad previa de información para consultas públicas y sin duda esto es un obstáculo para la participación ciudadana. Entonces, bueno, asomarse con detalle a la infraestructura petrolera en México pues no es nada fácil. El grueso de esta información no está disponible públicamente de manera desagregada ni en formatos abiertos. Por el contrario, ya lo decía Beatriz, la recientemente creada Ley Federal para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos, así se llama la ley, ¿no? Prevenir y sancionar los delitos. Yo pensaría que todas las leyes tienen de alguna u otra manera la tarea de prevenir y sancionar, pero a esta les parecía muy importante decir que era prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos. Bueno, esta nos dice en su artículo 23 que la información o datos sobre el funcionamiento de las operaciones, instalaciones, actividades, movimientos del personal, vehículos, será considerada información de seguridad nacional en términos de la ley en la materia. Entonces ya no estamos solo hablando de pues, lo que a veces yo le llamo inercia de la opacidad, ¿no? Donde la autoridad pues por costumbre dice, pues si nunca lo he dado, ¿por qué lo voy a dar ahora? Y esa inercia donde ni siquiera hay un cuestionamiento de por qué no sería importante dar la información. Aquí de plano se aprobó una ley que dice que la información o datos en materia de hidrocarburos son información de seguridad nacional. Y entonces, bueno, la información desagregada es sistemáticamente negada. Pemex, la Secretaría de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos han clasificado como reservada la información que permita ubicar y caracterizar la infraestructura petrolera nacional. Aquí, por ejemplo, en una resolución a un recurso de revisión presentado ante el INAI derivado de una solicitud de información negada, nos decían que la divulgación de la ubicación y características de la infraestructura con que cuenta Pemex ocasionaría una potencial amenaza y perjuicio a la seguridad nacional, además de causar un serio perjuicio a las actividades de prevención de delitos, al proporcionar datos mediante los cuales puede obtenerse la ubicación geográfica exacta y características específicas de la red de ductos de Pemex y sus organismos subsidiarios, así como de sus instalaciones y de los diversos tipos de productos transportados, etcétera. Y todo esto pues, puede ser objeto de acciones hostiles y delitos como el robo, la extorsión y demás hechos ilícitos. Por todo esto y más, la información reservada. Sin embargo, resulta difícil de creer el argumento de la seguridad nacional, puesto que al buscar en la multiplicidad de documentos oficiales existentes, se encuentra con que esta información ya ha sido publicada numerosas veces por fuentes oficiales, aunque de manera, eso sí, poco sistemática y en formatos cerrados. Formatos cerrados, cuando hablamos de formatos abiertos, formatos cerrados, aunque hay definiciones más amplias y hay una serie de requisitos, pensémoslo, para quien no conozca mucho del tema, un formato cerrado, ¿quién ha tratado de copiar una información de un PDF? ¿No? Digo, si es un poquito de texto no pasa nada, igual sale un poquito sin formato, pero si queremos copiar una tabla entera o 10 hojas de tablas o nos dan 200 PDFs de los cuales tenemos que extraer la información de las tablas, pues no es una tarea, casi habría que teclearlo de manera manual porque la información sale completamente desarticulada, ¿no? O desestructurada sería el término correcto. Ese es un ejemplo de un formato cerrado, a diferencia de un formato abierto,
donde si yo solicito la misma información y me responden con un archivo en Excel o en algún otro formato tabular, y donde yo puedo decir, bueno, mira, toma esta columna, súmala, multiplícala, dame el total, y puedo utilizar los datos sin necesidad de teclearlos, ¿no? O que me den una copia escaneada y me la manden en la respuesta. En fin, cuando hablamos de información abierta, para el caso de la información vectorial, como tendría que estar la información, habría de dos maneras. Podrían estar las coordenadas, o sea, los vértices y las coordenadas, o bien, desde hace varias décadas existe un formato de intercambio, igual que los documentos de Word son .doc, ¿no? La información georreferenciada, la información cartográfica, también hay un formato específico. Hay varios formatos, el más común, por ejemplo, es el shapefile, que es un formato que ya trae la información georreferenciada, o sea, en vez de que tengamos que teclear todas las coordenadas, pues ya vienen ahí integradas. Entonces es un archivito donde se manda a cualquier computadora en software libre o software propietario o incluso Google Earth o en múltiples plataformas en Internet, se puede subir estos archivos y se pueden visualizar. Todo esto es lo que no hay. Entonces, lo que sí encontramos en estos múltiples documentos, que sí ha publicado la autoridad numerosas veces, de manera poco sistemática. ¿Por qué digo poco sistemática? Lo que tenemos que exigir es información oportuna, permanente. La parte de permanente y oportuna se refiere a que no solo nos hace falta la información vigente y la más actualizada, por supuesto sí esa, pero también nos interesa la información del año pasado, del mes pasado, del año antepasado. Si no tuviéramos esta información no podríamos comparar. ¿Cómo sabemos, por ejemplo, que junio y ahora julio se perfilan para ser los meses más violentos desde que en México se mide la violencia? Pues bueno, gracias a que tenemos toda la información sistematizada de manera oportuna y permanente, bueno, desde hace un par de años, ¿no? Ya se tiene esta información registrada. En el caso de la información sobre la infraestructura, pues tenemos que Pemex, por ejemplo, en sus informes, nos habla de pozos activos. Y entonces, pues pozos activos en un año, en otro, están alrededor de 9,000 pozos, 10,000, 8,000 pozos activos. Pero no nos dice nada de los otros 21,000, 22,000 pozos que están mal taponados, que están con fugas, que están ahí abandonados. Y de estos no sabemos nada, ¿no? Y entonces, bueno, ¿cuál es esta información a partir de las cuales pudimos crear el mapa que tienen ustedes ahora? Pues bueno, en primer lugar, las convocatorias para las licitaciones públicas de los gasoductos a cargo de la CFE. Estas convocatorias, que desde luego son públicas, están en Internet. Contienen trazos vectoriales, georreferenciados, listados de coordenadas y planos topográficos que permiten determinar con absoluta precisión la ubicación y características de los gasoductos que se licitan. Estos gasoductos que está licitando la CFE son exactamente los mismos que están en el llamado, bueno, en el conocido como Plan Quinquenal de Gasoductos, y donde si uno hace el ejercicio, como desde luego lo hemos hecho, de solicitarle a la CENER los planos, las coordenadas, los shapefiles o cualquier cosa que nos diga sobre estos ductos y nos dice que no, que esto es seguridad nacional y que somos unos terroristas, pues resulta que en la convocatoria pública disponible en Internet, ahí están los planos. En formatos cerrados, a veces hay que teclear las coordenadas una por una, hay que hacer todo este trabajo, pero ahí está la información. Mismo caso para Pemex. Las bases para las licitaciones de Pemex, los contratos, los anexos, todos estos traen planos y mapas detallados sobre la infraestructura de la que se está hablando y sobre la infraestructura circundante. Y bueno, nuevamente estos mapitas, ahí Pemex luego hace un trabajo de menor calidad en cuanto a cómo presenta la información para el contrato. Entonces presenta mapas más esquemáticos o sin georreferenciación y uno tiene medio que adivinar en dónde van, pero perfectamente pues ahí está el mapa, uno lo pasa a un sistema de información geográfica, hay que hacer bastante trabajo y ahí está la información, es pública. Y finalmente, las manifestaciones de impacto ambiental. Todo proyecto de hidrocarburos, desde una gasolinería hasta, por supuesto, un ducto, debe de presentar una manifestación de impacto ambiental, conforme lo marca la Ley General del Equilibrio y Protección Ambiental. Y en esta manifestación de impacto ambiental, el promovente, es decir, la empresa que está queriendo construir, debe de incluir mapas y coordenadas específicas del proyecto, así como todas sus características e impactos ambientales previstos. Entonces resulta que esta información que nos la niegan sistemáticamente bajo el argumento de seguridad nacional, la realidad es que no es así, es solo un mero ejercicio de opacidad, donde no tenemos la información en los formatos adecuados de manera oportuna y permanente y tenemos que hacer un gran trabajo de investigación en múltiples fuentes
oficiales para llegar a la información que la autoridad responsable nos niega. ¿Qué pasa en otros países? Bueno, pues en Canadá, por ejemplo, la Asociación de Empresarios de Gasoductos tiene un mapa público en línea donde las propias empresas tienen la ubicación de todos los gasoductos de Canadá perfectamente puestos a disposición del público, de quien quiera. Ahí reportan fallas, ahí reportan derrames, ahí reportan todo. Quizá no en tiempo real, porque hay que procesar la información, pero sí en tiempos cortos, ¿no? Y con bastante transparencia. En el caso de Estados Unidos, también el Departamento de Transporte responsable dentro de una de sus subdivisiones de los ductos, también tiene un mapa público donde se presenta toda la infraestructura de los ductos del país. Entonces, bueno, aquí en México nos dicen que la información nos la niegan por seguridad nacional, pero en todos los demás países la información es pública. Derivado de esto, entonces, como en México no tenemos una herramienta similar, es que nos aventamos todo este gran trabajo de revisar manifestaciones de impacto ambiental y licitaciones de CFE y de Pemex para poder mapear a 68.843 kilómetros. Esto equivale a darle la vuelta a la Tierra 1.7 veces. Esa es la longitud de ductos que hay en el país. Y bueno, el 94% de los ductos son terrestres, ¿no? Casi todos los ductos que tenemos están en el país, solo un porcentaje bastante pequeñito, el 6%, 3.000, casi 4.000 kilómetros están en el mar, entre un ducto de internación, que es este de por acá, y los ductos, sobre todo los que están en las plataformas, que son de recolección, y otros poquitos que llegan frente a Rosarito, en Baja California, que también están en el mar, y todos los demás, pues bueno, son terrestres. Este mapa, bueno, desde luego ya lo tienen ustedes ahí, pero también en la página, en cartocritica.org.mx y también en la página de la Fundación Henrik Böll, estará todo un texto bastante amplio que dice pues, todo lo que les acabo de contar y algunas cosas más. Vienen también, si tienen curiosidad, los links al Sistema Nacional de Mapas de Ductos de Estados Unidos, también viene el link a la Asociación de Gasoductos de Canadá, donde viene el mapa de Canadá, y también, pues bueno, aquí pueden descargar el PDF en baja resolución y en alta resolución, el mismo que tienen ustedes, y viene un mapa interactivo, que lo pueden abrir en pantalla completa, dando clic ahí, ya lo tengo abierto acá. En este mapa hemos puesto, bueno, hay información, es un mapa que está siempre en constante remodelación, construcción, actualización, y lo que nos falta, y por eso digo que el trabajo sigue, es pues realmente que podamos contar con estos registros de derrames, que podamos contar con fugas, con tomas clandestinas, etcétera, etcétera. Y por último, ya cierro porque ya me pasé bastante del tiempo, solo con uno de los mayores chistes que dice la autoridad, que no puede dar la ubicación de los ductos porque entonces aumentaría el robo de combustibles. Aquí puse únicamente los ductos que llevan distribución de combustibles. Nadie se roba el crudo, ¿no? Nadie se roba los ductos de recolección. Donde se roban es en los ductos que ya transportan el producto terminado, los combustibles, que estos son los ductos de transporte de combustibles, y todo eso, esos puntitos que son tomas clandestinas, ubicadas por Pemex, por supuesto. Entonces, vaya, no hace falta, los huachicoleros no están esperando mi información para saber a dónde ir a robar combustibles, eso ya lo hacen solitos y lo hacen muy bien. O sea, uno no tendría necesidad de tener la ubicación de los ductos, con solo tener la ubicación de las tomas clandestinas ya sabemos perfectamente por dónde pasan, ¿no? Entonces, bueno, como pueden ver, no nos están esperando con esta información el día de hoy y mañana va a haber más robo de combustible, porque eso ya está. Bueno, la información está todo en la página y pues los invito a consultar la herramienta y a poco ir